That was the day they invited me into the club, and then once I got into the club, they said, we need to go down into the basement. Okay, so that's not a good day for an FBI agent. No, that's not where you want to go. 24 de febrero de 2010. En una escena digna de un thriller criminal, un hombre que afirma ser un contrabandista de drogas siciliano viste una llamativa bata de terciopelo morado en el balcón de un lujoso condominio en el piso 30. Esta fue solo la primera reunión con los altos mandos del peligroso cártel de Sinaloa. Michael McGowan es un agente encubierto que pasó 2 años en un cártel mexicano. 23 de septiembre de 1983. Michael McGowan comenzó su carrera como oficial de policía uniformado cuando se unió al Departamento de Policía de Burlington. Había crecido en Massachusetts queriendo ser policía, pero finalmente se convirtió en uno en Vermont, y después de un par de años fue ascendido a detective. Su rápido ascenso en la fuerza y su fama como policía feroz le hicieron pensar que se quedaría en este trabajo toda su vida, pero tras conocer a varios agentes del FBI que lo ayudaron en una investigación de robo a un banco, se interesó por el mayor nivel salarial del buró. Cambiaría su trayectoria profesional a los 29 años. 5 de febrero de 1987. Michael R. McGowan recibió una carta del FBI nombrándolo agente especial del buró. 4 días después, prestó juramento en la Academia del FBI en Quantico, Virginia. Pasó de ser un oficial de policía local de Haverhill, Massachusetts, a un especialista en trabajo encubierto, tratando con organizaciones criminales de clase mundial. Sin entrenamiento formal como encubierto, la agencia lo lanzó primero al peligroso mundo del crimen organizado en una misión para infiltrarse en una mafia de tráfico de drogas en Filadelfia. Como nuevo agente especial, McGowan demostró rápidamente su ingenio al crear una empresa fantasma que fabricaba vehículos con compartimentos ocultos para narcotraficantes. Su idea y la operación posterior llevaron a numerosos arrestos y fue responsable final de la incautación de heroína con un valor de mercado de $180 millones. Esta operación le dio su primera gran victoria y allanó su camino para convertirse en un agente estrella. El buró, viendo su enorme potencial, lo asignó para infiltrarse en la mafia italiana, una tarea para la cual solo recibió ayuda de un antiguo capitán de la mafia convertido en informante. Este sería solo su primer caso importante con la mafia. Durante sus siguientes 30 años de carrera como agente encubierto, McGowan se infiltró con éxito 3 veces en la mafia italiana, la mafia rusa, el club de motociclistas The Outlaws y el cártel de Sinaloa, además de otras operaciones relacionadas con el tráfico de drogas y asesinatos a sueldo. Uno de sus primeros éxitos fue el arresto de Carmen Dinunzio, subjefe de la mafia de Boston, en una operación de 6 meses en la que se hizo pasar por un funcionario estatal corrupto. Rápidamente demostró que podía mezclarse fácilmente en cualquier situación y que podía pasar meses estudiando todos los detalles de un caso para convertirse en el hombre ideal para el trabajo. When I first started working undercover, I was very bad at it, as you can tell. And then you improve as you work because I became hooked on the technique. No mantuvo un historial perfecto, por supuesto. Cometió un error de novato al infiltrarse en la mafia de Boston y su tapadera estuvo a punto de ser descubierta. Fue citado para reunirse con un jefe de la mafia en un edificio donde no podía contar con ningún apoyo, y cuando entró, sin ninguna garantía sobre su bienestar, pensando que tal vez lo matarían, simplemente tuvo suerte y encontró a un mafioso amigable dispuesto a confiarle más detalles sucios. Lo que pudo ser una situación de riesgo mortal finalmente llevó al arresto del jefe mafioso Bobby Luisi Jr. en 1999. En otro caso, con otro error terrible, arruinó por completo una operación para atrapar a un asesino en serie al alertarlo accidentalmente con una llamada involuntaria desde su bolsillo, butt dial, al teléfono del asesino. El hombre nunca fue capturado después de eso. No obstante, su capacidad para integrarse con el inframundo criminal en todos sus colores y tamaños
lo convirtió en una leyenda dentro del FBI. Pero uno de sus trabajos más impresionantes fue su asignación encubierta en la Operación Dark Water, cuyo objetivo era infiltrarse en el cártel de Sinaloa, dirigido por Joaquín El Chapo Guzmán Loera. And I remember clearly to this day that the hairs on the back of my neck stood up because to have an opportunity in 2009 to take a run at Guzman and the Sinaloa cartel was unheard of. Principios de 2009. McGowan dirigía el equipo nacional de agentes encubiertos del FBI llamado National Dedicated Undercover Response Element, NDUR, cuando se topó con este caso. En su libro Ghost, 30 Years as an FBI Undercover Agent, recuerda cómo las operaciones de mayor riesgo de su carrera comenzaron casi de manera casual cuando uno de sus agentes le informaba sobre un detalle aparentemente trivial y mencionó una organización criminal que inmediatamente captó su atención. Había estado escuchando a medias mientras hojeaba algunos documentos de NDURE, pero al oír las palabras Cártel de Sinaloa, cuando mi agente me dijo que su informante era un traficante de drogas federal convicto 2 veces con vínculos con la organización, los pelos de mi nuca se erizaron. Con 22 años en el trabajo, sabía reconocer un buen caso cuando lo escuchaba. Tenía toda mi atención. En 2009, el Cártel de Sinaloa era la organización criminal de drogas más poderosa del mundo. El agente del FBI, Hank Tanner, tenía una buena pista potencial. Un traficante de drogas federal convicto 2 veces llamado Gustavo Gus Vargas alardeaba de sus supuestos vínculos con el Cártel de Sinaloa y se ofrecía a cooperar con el FBI. Vargas, alias El General, cooperaría si el FBI lo ayudaba a recuperar algunos bienes personales incautados por el gobierno de EEUU, porque tenían valor sentimental para él. A McGowan no le podían importar menos los sentimientos de este criminal, pero estaba feliz de darle al hombre lo que quería si el FBI podía usarlo para infiltrarse en el cártel. El Cártel de Sinaloa era la entidad criminal de drogas más poderosa del planeta. Según el Departamento de Justicia de EEUU, se fundó en 1987 en el estado mexicano de Sinaloa, y las estimaciones oficiales apuntaban a más de 200 toneladas de cocaína y heroína introducidas de contrabando en los Estados Unidos, además de cantidades masivas de marihuana, MDMA y metanfetamina. McGowan se dio cuenta de que infiltrarse en este gigante de organización criminal era una posibilidad remota, pero simplemente no podía dejar pasar la oportunidad. No tuve el valor de decirle a Tanner que las probabilidades de armar un caso contra el Cártel de Sinaloa y el Chapo Guzmán desde nuestra oficina de Boston eran astronómicamente bajas. Las probabilidades estaban en contra de su oficina en Boston. Boston no era un centro significativo de suministro o distribución de drogas, por lo que tenían que crear un escenario creíble en otro lugar. Armar un caso contra el mayor cártel del mundo y su infame líder, Joaquín El Chapo Guzmán, no era tarea fácil. El FBI no podía operar en México, no podían confiar en los funcionarios del gobierno mexicano y necesitaban confiar en un informante impredecible. Por otro lado, McGowan necesitaba superar un obstáculo burocrático importante. El NDUR solía mantenerse alejado de los casos de drogas y no los consideraba una prioridad, pero como líder del equipo de supervisión operativa, podía intentar argumentar una excepción y asignar a sus mejores agentes encubiertos si eso significaba que el FBI podía ir contra el Chapo y su cártel. McGowan viajó a la sede del FBI para solicitar formalmente permiso para encargarse de este caso de drogas sin precedentes que requeriría tiempo y recursos considerables. Para su asombro, su solicitud para enfrentar al NDURE contra el Cártel de Sinaloa fue aprobada, y la operación Dark Water recibió luz verde oficialmente con un presupuesto de $500,000. I would only speak to them in English and directly, not on the phone.
All right, but I told them from the beginning I only spoke English because I didn't want them to bring an Italian speaker to the meetings. And I had Spanish-speaking agents with me, and the majority of the conversations took place in Spanish. 24 de febrero de 2010. El agente Tanner orquestó una reunión entre Gus Vargas, McGowan y otros agentes que se hacían pasar por secuaces con alias convincentes como Gonzo, Antonio y Patricio. El plan era audaz. McGowan debía personificar a un viejo mafioso siciliano conocido como El Viejo y conocer a Vargas, quien más tarde lo conectaría con Jesús Manuel Gutiérrez Guzmán, primo de El Chapo. Se reunieron en un lujoso condominio de 30 pisos frente al mar en Florida, alquilado por el FBI. Tenían que ir a lo grande si querían impresionar a este tipo y llegar hasta El Chapo, pero había un problema importante. McGowan no hablaba italiano. Tenía que crear todo un personaje con un comportamiento específico y seguir una serie de pasos muy específicos si quería engañar al intermediario. Los colegas de McGowan vestían de manera informal con jeans y camisetas, pero él usó deliberadamente un traje elegante y se posicionó a un lado de la habitación como un observador silencioso. Permaneció callado durante toda la reunión, posando como un mafioso de tipo intocable, un comportamiento diseñado para poner nervioso a Vargas, lo cual claramente logró. Nunca interactuó con Vargas, dejándolo frustrado y absolutamente convencido de su actuación. ¿Quién era ese imbécil del traje?, preguntó Vargas a Tanner. La reacción fue perfecta. Estaban jugando con el tipo de ego que solían encontrar en los informantes mientras evaluaban su personalidad y creaban un perfil del hombre del que dependían. Vargas contaba con 2 arrestos previos y 17 años pasados en una prisión federal, pero se veía a sí mismo como la persona más inteligente en cualquier lugar y actuaba como un jugador importante en el bajo mundo de las drogas. Aún así, McGowan sabía que lo tenía. Nuestro informante Gus Vargas estaba listo para hacer las presentaciones. Era hora del juego. McGowan decidió aceptar otra asignación encubierta, por lo que su personaje fue perfeccionado antes de conocer a Jesús Manuel Gutiérrez Guzmán. Creó a El Viejo. Era este matón siciliano de 50 y tantos años, con canas y una actitud de no aceptar tonterías. El Viejo no podía hablar siciliano, italiano, ni siquiera español, por lo que no hablaría directamente con Guzmán. Este capo europeo sería el tipo de mafioso que solo trataba a Travi. Es de intermediarios y con poco respeto por la opinión de nadie. Más importante aún, este personaje parecería tener dificultades con el inglés, por lo que solo hablaría en tratos de drogas y dinero. También omitiría cualquier mención a los Estados Unidos para evitar cualquier sospecha de los mexicanos, si sabían que tenían algo que ver con los CEU. Sus alarmas se encenderían. If he knew that we were doing anything in the United States, he wouldn't have had anything to do with us. We presented ourselves as we were looking for a cocaine market in Europe, and he was looking for that opportunity at the same time. Jesús Manuel Gutiérrez Guzmán fue el primer canal real hacia El Chapo. Se conocieron por primera vez en el mismo apartamento lujoso, donde McGowan preparó cuidadosamente todos los detalles para proyectar una imagen de riqueza e influencia criminal. Mientras que el narcotraficante mexicano vestía un traje, McGowan decidió, en el último momento, cambiar su atuendo por una llamativa bata de terciopelo morado que le daba este aspecto de zorro plateado fumador de puros, que estaba más interesado en el lujo y en disfrutar de la vida que en tratar con un intermediario. Para añadir un toque a su favor, eligieron el condominio en un piso alto para explotar una vulnerabilidad conocida en Gutiérrez Guzmán. Tenía miedo a las alturas. El narco mexicano estaba visiblemente nervioso y se alejó del borde del balcón donde El Viejo le estrechó la mano. Los falsos secuaces lo calmaron y lo llevaron al interior, donde el FBI había colocado estratégicamente un montón de cámaras. El Viejo
nunca se preocupó por participar en los detalles de la operación de tráfico. Simplemente se mantuvo frío y distraído, atendiendo una cita falsa que tenía con una atractiva agente del FBI que se hacía pasar por su mujer. Simplemente dejó que sus lacayos llevaran la información de un lado a otro. Él estaba demasiado alto en la cadena de mando siciliana para hablar con alguien que no fuera el propio El Chapo. Esta farsa duró las siguientes 3 horas, en las que establecieron casualmente los detalles sobre el transporte de cocaína de México a Europa, como si no fuera nada para ellos. We also knew he wasn't coming out, obviously, so we had to deal with what I called his executive board, his attorneys, his financial people. Estaban jugando en el mismo campo que grandes nombres del negocio de las drogas, como Rafael Celaya Valenzuela y Sergio López Alarcón, por lo que necesitaban andar con cuidado con las condiciones del trato. La forma en que diseñaron la participación de los sicilianos en el trato garantizaba que solo necesitaban gestionar los detalles y esperar al envío y manejo real para reducir la participación de cualquier jugador importante. El equipo encubierto gestionaría la distribución local una vez que las drogas estuvieran en Europa. Esta era la forma perfecta de evitar pedirle al cártel grandes cantidades de dinero por adelantado. Gutiérrez Guzmán mordió el anzuelo y presumió de que el cártel de Sinaloa tenía la capacidad de transportar hasta 20 toneladas de cocaína a través de contenedores de carga y muchos otros métodos ingeniosos. Sí, señor, El Chapo, él tiene los medios, submarinos, aviones, camiones, barcos. Sin embargo, McGowan no se mostró demasiado ansioso por mover tanto producto en un primer trato para evitar sospechas. Así que sus agentes encubiertos propusieron comenzar con un envío de 1,000 a 1,500 kilogramos. Sabían que los traficantes de drogas experimentados rara vez ejecutan tratos de varias toneladas en su primer encuentro. Si hubieran aceptado un envío inicial tan masivo, probablemente nunca habrían vuelto a saber del cártel o, peor aún, podrían haber sido asesinados. McGowan mantuvo su actuación durante varias horas, con sus hombres profundizando en detalles sobre estructuras de precios, calidad del producto y rutas de distribución internacional, mientras él permanecía deliberadamente en segundo plano, escuchando atentamente pero diciendo poco, lo que llevó a Patricio, un agente encubierto que hablaba español con fluidez, a aclarar las cosas y explicar detalles técnicos cruciales sobre la operación de los puertos europeos. Logró mantener su actitud de superioridad para dejar claro que era un traficante de alto nivel que no podía ser molestado con detalles insignificantes. Al final, llegó a enviar un mensaje a su igual. El viejo tiene cojones. Dile eso al maldito Chapo. Establecieron el marco básico para un trato de drogas entre México y Europa. McGowan recuerda en su libro cómo, después de horas de tensa actuación, agotado, finalmente cayó en un sueño profundo cuando el hombre de El Chapo abandonó el edificio en dirección a las montañas de Sinaloa. Tuvieron que esperar semanas en silencio de Radio Total, pero Vargas recibió noticias en abril de que el propio El Chapo quería concertar una reunión con el viejo. La operación era ahora una prioridad absoluta para el N-Dure. 10 de junio de 2010. Gutiérrez Guzmán reapareció y llamó a Vargas en Boston para organizar otra reunión entre el cártel y los italianos. Esta vez querían reunirse en las Islas Vírgenes. Durante la conversación, Gutiérrez Guzmán dijo: «Te voy a pasar a mi primo». El Chapo Guzmán estaba en la línea. Vargas reconoció instantáneamente su voz y su estilo breve y directo. «Saluda a tu jefe de por allá. Saluda a el viejo». El equipo del N-Dure solo tenía una semana para la reunión y tenía que asegurarse de que el viejo pareciera rico y poderoso. Así que esta vez viajaron a las Islas Vírgenes de EU y alquilaron exactamente el tipo de mansión de millones de dólares en un acantilado con vista al océano que solo un contrabandista siciliano tendría. And then we started exchanging written messages on pesos.
So that was my communication method, but we knew we were not going to have a face-to-face with Chapo. 7 días después, Manuel Gutiérrez Guzmán llegó acompañado de un hombre más joven llamado Rodolfo Alarcón Mendoza, quien afirmó ser el representante personal de El Chapo. El Chapo no apareció todavía, pero esta era una señal positiva significativa. Durante los 2 días siguientes, el 18 y 19 de junio, las discusiones se volvieron más detalladas, cubriendo las cantidades de cocaína a exportar, la complejidad de las rutas y métodos de transporte internacional, la ubicación de los puertos y los planes de contingencia para emergencias. Como representantes de la mafia siciliana, acordaron un precio de $2.800 por kilogramo de cocaína, un precio excepcionalmente bajo, pero no inusual para compras al por mayor directamente de un cártel mexicano. Si ese producto llegara a las calles de EEU, alcanzaría entre $20,000 y $25,000 por kilogramo. Podrían aspirar a precios similares en el mercado europeo. 2 meses después, en agosto de 2010, les presentaron a 2 miembros más del cártel de Sinaloa en una reunión que tuvo lugar en el condominio original frente al mar en Florida. Los nuevos tipos eran Rafael Celaya Valenzuela y Sergio López Alarcón. Los sinaloenses estaban bien vestidos y eran educados. Parecían más la junta directiva de una gran corporación que traficantes de drogas estereotipados. Fue un buen avance para el caso. Cuantos más miembros del cártel de alto rango pudieran implicar, mejor. Celaya se presentó como abogado y planificador financiero, mientras que Alarcón afirmó ser contador. Llegaron con Manuel Gutiérrez Guzmán y Rodolfo Alarcón Mendoza para discutir los aspectos financieros del trato de drogas. El papel principal de McGowan como el Viejo era mantener su fachada de poder y autoridad para que los mexicanos pudieran sentir que estaban tratando con un pez gordo. Delegó las negociaciones menores en sus 3 secuaces, expertos agentes encubiertos, cuyas habilidades excepcionales permitieron apariciones cuidadosamente diseñadas en puntos cruciales de las discusiones con los hombres del cártel. Todo sin tener nunca una sola conversación fluida con ninguno de sus asociados. McGowan recuerda cómo, más allá de la exigente preparación para cada reunión, había una montaña de informes del FBI y papeleo que completar por parte del equipo. Pero mover una tonelada de cocaína por medio mundo no es como ir al supermercado. El caso avanzaba a un ritmo desesperadamente lento. Solo necesitaban ser pacientes y tener un poco de suerte. A principios de 2011, tras 2 años de la operación Darkwater, el enfoque se desplazó hacia el lado europeo de la operación, ya que el equipo comenzó a colaborar con la Policía Nacional de España, PNE. La PNE controlaba una pista de aterrizaje a las afueras de Madrid, que era un elemento clave en su plan. Necesitaban causar una fuerte impresión en los sinaloenses, así que planearon mostrarles cómo tenían a la policía local en sus bolsillos. En marzo, los sinaloenses se reunieron con los falsos sicilianos en Madrid, y el Viejo llevó a Gutiérrez Guzmán a inspeccionar la pista de aterrizaje. Los capos de la droga fueron recibidos por un montón de oficiales de la PNE con uniformes de gala, parados rígidamente en posición de atención, listos para obedecer a El Viejo. Incluso después de esta sorprendente demostración de poder, el equipo enfrentó retrasos inesperados mientras esperaba pacientemente el primer envío en el verano de 2011. Intentaron entablar amistad con el Chapo y le ofrecieron una forma de salir de México, pero sus cargamentos de droga estaban siendo incautados en toda Sudamérica, lo que hizo que el cártel se volviera cauteloso y cesara temporalmente la comunicación. 1 de agosto de 2011. Un barco que transportaba un contenedor supuestamente cargado con 1,000 kilos de cocaína había salido de Ecuador. Esperaban que llegara a España alrededor del 19 de agosto. La moral del equipo pasó de la derrota a la emoción cuando Gutiérrez Guzmán y Celaya Valenzuela llegaron a Boston con esta noticia. Pero al día siguiente,
tras una serie de llamadas a México, los dos miembros del cártel revelaron que el contenedor no contenía cocaína. Era solo un envío de prueba destinado a evaluar si podía evadir la aduana española sin ser detectado. McGowan entendió que este tipo de movimiento mostraba las estrategias cuidadosas de los traficantes expertos. Si apresuraban las cosas, todo el caso podría desmoronarse. Así que continuaron siguiendo las costumbres sinaloenses. 2011, we began to exchange what's called test loads with the Sinaloa cartel. They would send vessels from Mexico to Europe. No drugs would be on those vessels. Siguieron otros dos envíos de prueba, uno lleno de plátanos y otro con piñas. El rastreo de estos cargamentos desde Sudamérica hasta España se convirtió en un calvario logístico para sus agentes, y el equipo se frustró. Habían reunido suficientes pruebas para acusar a 5 miembros del cártel, incluido el Chapo, de conspiración, pero necesitaban confiscar narcóticos reales si no querían un caso judicial débil. No podían ir contra el cártel de Sinaloa sin pruebas concretas. No pudieron hacerse con un envío de varias toneladas, pero el punto de inflexión llegó con una entrega más pequeña y estrechamente monitoreada. 2 agentes encubiertos se reunieron con un contacto del cártel que les entregó una bolsa que contenía muestras para sus asociados europeos. Los agentes luego condujeron a un hotel cercano, donde Tanner, McGowan y otros agentes de Boston desenvolvieron el plástico revelando 9 paquetes envueltos individualmente con 1.76 kg, 3.9 libras, de metanfetamina de cristal y 3.56 kg, 7.85 libras, de heroína. Los tenían. El caso ya no podía considerarse una conspiración seca. Ahora estaban listos para ir por más. As a result of those arrests and subsequent investigation, we were able to charge in the United States Chapo and 8 of his executive board members. 27 de julio de 2012. El escenario estaba ahora listo para la operación principal, y el equipo buscaba anotar a lo grande. Funcionarios del FBI y de la PNE desprecintaron cuidadosamente un contenedor destinado a Cristerlia Celta, una empresa fantasma brasileña utilizada por el cártel de Sinaloa para enviar cocaína, en una instalación policial en Algeciras, España. Realmente anotaron. El contenedor tenía 346 kilos, 762 libras de cocaína, envueltos en forma de ladrillos coloridos. Plástico vibrante de color azul, amarillo y rosa parecía adornar el momento. Nuevamente, no era un envío de 20 toneladas, pero era suficiente para ir tras sus objetivos. Un gran botín que habían esperado durante más de 3 agotadores años. En poco más de un mes, habían incautado $15 millones en drogas del cártel de Sinaloa. Ahora que tenían pruebas críticas aseguradas, decidieron convocar a los miembros del cártel de Sinaloa a España para su arresto. Los querían lo más lejos posible de México para que las operaciones futuras no pudieran verse comprometidas. Si algún detenido cooperaba, lo querían en Europa, fuera del alcance del cártel. Era el momento de la actuación final de El Viejo. Se reunió con Manuel Gutiérrez Guzmán totalmente cableado, y lo guió meticulosamente a través de cada detalle del caso usando su configuración habitual. Se aseguró de que Gutiérrez Guzmán afirmara explícitamente que el Chapo había autorizado cada paso, incluido el envío de cocaína. Para este punto, los narcos estaban acostumbrados a estas agotadoras reuniones de 3 horas con El Viejo, así que, tras horas de revisar todos los detalles sobre el trato, McGowan recibió un mensaje de texto del equipo de Boston que monitoreaba la reunión. No más. No necesitaban nada más de Gutiérrez Guzmán. Los demás también tenían que confesar, así que McGowan convocó a Zazueta Valenzuela, Celaya Valenzuela y Jesús Gonzalo Palazuela Soto, secuaces de alto rango enviados por el cártel a Brasil para supervisar el envío inicial, a su suite. Nuevamente, las horas pasaron mientras McGowan revisaba sus roles individuales en la conspiración. Luego agradeció a cada hombre y les pidió que esperaran en el vestíbulo para una celebración. When we arrested Guzman's executive board, Chapo's main players,
there's a video of the last meeting, and the Chapo's cousin comes in to greet me, and we exchange embraces, and you can see clearly on the video my FBI cufflinks. Oficiales de la PNE arrestaron silenciosamente a los 4 sinaloenses en el vestíbulo. 3 años después de comenzar este caso que muchos pensaban imposible, el equipo Endure finalmente pudo ver a 4 jugadores principales del cártel de Sinaloa esposados. No solo eso, tenían un montón de pruebas para arrestar a otros, incluido el propio El Chapo. Si un operativo del cártel no informaba en 36 horas, se activaban sus protocolos de seguridad, por lo que necesitaban moverse rápido. Otro detenido, cuyo nombre no fue revelado, aceptó cooperar con la investigación y terminó dándoles mucho más de lo que podían manejar. El hombre divulgó información que implicaba corrupción al más alto nivel del gobierno mexicano. Supuestamente sabía de primera mano que los funcionarios no solo aceptaban sobornos del cártel, sino que también facilitaban el envío de cocaína con destino a España, entre muchos otros. Pero el equipo no podía predecir el resultado de este descubrimiento masivo. Cuando la explosiva información llegó a la sede del FBI en Washington, el equipo quedó desconcertado por la orden inmediata. Retirada. Perseguir los vínculos entre el cártel y el gobierno está fuera del alcance de su objetivo original. También se les dijo que cerraran la operación encubierta y regresaran a los E.U. McGowan sintió que la situación era más oscura de lo que jamás pensó. El supervisor de la sede del FBI que emitió la orden no tenía ninguna participación previa en el caso. Todo olía mal, pero no podían hacer nada al respecto. Aparentemente, el FBI no quería exponer la participación de los funcionarios mexicanos, o tal vez alguien más arriba en la cadena de mando les ordenó detenerse. McGowan y el resto de los agentes encubiertos regresaron a Boston. Nunca obtendrían respuestas a estas preguntas. Poco después, el Departamento de Justicia acusó a El Chapo y a otros 8 miembros del cártel, ocupando titulares en The New York Times y NBC Nightly News. El proceso de extradición de España fue largo y complicado. El equipo pasó 2 años más preparando las pruebas contra los 4 acusados. 3 de ellos, incluido Gutiérrez Guzmán, se declararon culpables, recibiendo de 10 a 20 plus años. Solo Rafael Humberto Zelaya Valenzuela optó por el juicio a pesar de las pruebas abrumadoras en su contra. Tras el contrainterrogatorio de 15 minutos de McGowan y un juicio de 5 días, el jurado deliberó 5 horas antes de declararlo culpable de todos los cargos. Zelaya fue sentenciado a 17 años el 14 de octubre de 2014, más de 5 años después de que Tanner se acercara por primera vez a McGowan. Todos los acusados de Darkwater habían sido atrapados y condenados excepto el más importante. El viejo todavía no había conocido a El Chapo. McGowan recuerda en su libro el momento agridulce en el que el director del FBI, James Comey, visitó Boston para honrar al equipo de Darkwater tras el juicio de Zelaya en octubre de 2014. Asistió a regañadientes, orgulloso de Tanner, del resto de los agentes encubiertos y de su fantástico trabajo. Mientras se acercaba al podio para su discurso ante 500 miembros del personal del FBI, McGowan pensó, ¿qué carajo significa fuera del alcance? Pero se mordió la lengua y se quedó allí con rabia, completamente en silencio, y estrechó la mano de Comey. 7 de enero de 2016. El teléfono de McGowan recibió el mensaje de texto más importante de su carrera policial. ¡Lo tenemos! Supo inmediatamente que El Chapo había sido arrestado. Fue atrapado en Los Mochis, Sinaloa, tras un feroz tiroteo. Esta fue la tercera vez que el capo de la droga era arrestado, pero ahora, gracias a la operación Darkwater, podía ser extraditado a los E.U. The man with the towel over his head is believed to be El Chapo, being led by Mexican authorities to an airplane bound for Mexico City. After a massive operation in the town of Los Mochis early this morning, Mexican Marines captured the drug lord.
El proceso de extradición se completó en enero de 2017 y el Chapo enfrentó múltiples cargos, incluyendo lavado de dinero, tráfico de drogas y asesinato. También se le ordenó pagar $12.600 millones en decomiso, y hoy, tras una larga carrera criminal que incluyó 2 fugas exitosas de prisión, el Chapo permanece encarcelado en ADX Florence, una prisión de máxima seguridad en Colorado, cumpliendo una sentencia de cadena perpetua más 30 años.